clases, porque es que se empiezan a volver locos. Ya me dijo que el seno, el coseno, el problema. ¿Qué pasó? Oh, sí, pilas. Pilas porque conversaciones muy pesadas. Uy, no. Tienen que tener cuidado con lo que dices. Pero voy a escuchar todo lo que dijeron de mí. Todo eso yo lo voy a escuchar, tranquila. Ay, ya se quedó preocupado. ¿Me pasó listo? O sea, lo que tenemos que ver antes que nos dan las pero se cante qué cosas. es esta. Entonces, pero tenemos que hacer el ángulo. Pues sí, está bien, miren, está bacano, sí. Bueno, miren, queridos compañeros, miren. Recuerden que en trigonometría hay algo bien curioso. Están las famosas seno, coseno, tangente, y están las hermanas malas, secante, cosecante, ecotangente. ¿Estamos? En el ámbito tradicional, digamos en el mundo tranquilo, pues generalmente uno funciona con las hermanas buenas, es decir, porque mira que incluso tu calculadora tiene seno, coseno y tangente. Pues no, los manes no meten secante, cosecante, nada, porque pues los manes ya intuyen que la gente tiene claro que es solo invertir las notas. ¿Sí estamos? ¿Listo? Entonces miren, para resolver el problema solo requieren pues lo que venimos haciendo acá: seno, coseno y ya usamos una tangente. ¿Estamos? Entonces usen seno y usen coseno. No es que esté mal, cosecante se puede, claro que cosecante se puede. ¿Sí estamos? Entonces miren, ¿qué hizo un compañero que ya acaba de ver? El man dijo, es que tengo a X y tengo la norma. Entonces el hombre dijo, no, pues ¿saben qué voy a hacer? Voy a usar el pitagorazo. ¿Puedo? Sí, y voy a despejar a sub Y. Y cuando tenga a sub Y y tenga a sub X, me meto acá. ¿Vale o no vale? Amén, vale, muy bien. Pero pues también uno puede hacerla de una manera un poco más rápida, que vi las componentes de velocidad y así es la vuelta. Entonces, por ejemplo, supongamos que la que nos dan es esta. Supongamos que la componente que nos dan es esta. A ver, ponémosle acá. Sí. O sea, que es P sobre X. O sea, en este caso A sobre X igual a cos sobre la y esto ya. Supongamos que la componente que nos dan es A sub X. ¿Listo? Entonces me dice, este man me dice que conoce la norma de A. Conoce la norma de A. El man me dice, conozco A sub X. Listo, entonces ya tengo esos dos datos. ¿Qué requiero hacer? Digo, no, mire, papá, yo conozco que existe una cosa que se llama coseno de teta. Coseno de teta reza lo siguiente. El hombre. Y estoy señalando, y qué mala educación, el hombre. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. No. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Muy bien. Entonces, cateto adyacente sobre hipotenusa. En nuestro caso, ¿quién es el cateto adyacente? AX. ¿Y la hipotenusa? La norma de A. Es una distancia, ¿no? Entonces me queda norma de A. ¡Pran! Y entonces digo, tengo que coseno de teta es igual a AX sobre norma de A. Y me están pidiendo averiguar ¿qué? El ángulo. El ángulo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces les pregunto, ¿funciona? ¿Sí? ¿Tengo todos los datos? Pues, claro que sí. ¿Tengo a X? Sí. Es la componente que me dio. ¿Tengo la norma? Sí. Entonces tengo el ¿qué? El coseno. ¿Ahora qué hago? Como ya tengo el coseno, digo, arco. ¿Coseno de quién? De AX sobre norma de A. ¿Igual a quién? Teta. A teta, mi hermano. Y compañeros, ahí estaría resuelta la vuelta. ¿Ya estamos? Tarea. Tengo tareas y tengo bastantes. Listo, tarea. Una. Necesito que se aprendan todas las identidades trigonométricas. O por lo menos las funciones fundamentales. Las que son, una, se tiene que aprender cómo es seno, coseno, tangente, secante, cosecante y tal. Bien. Ay, de un rezo. Pero lo están rezando y no me lo están aplicando. Yo necesito es que lo apliquen, que lo tengan claro y que sepan que eso no solo funciona para triangulitos por allá, sino que aquí en física eso es pega duro. ¿Listo? Uno. Si quieren aprenderse fácil eso, apréndanse en el juego de Coca-Cola. Esa es la actitud. Coca-Cola, HH.
Y luego abajo, HH, caco, caco. Los vídeos, están todas. ¿Cómo? No, esta gente entonces ¿cómo es que estudia? Ay, si no se gozan el rollo, no aprenden. Entonces miren, es muy sencillo, Coca-Cola. Mírenla, mírenla. No, ya me pusieron en esto. Oiga, qué falta de seriedad, estoy mal, ¿no? Coca, HH. Y luego pone HH, caco, caco. Se fueron todas. Y entonces digo, y están resueltas y empiezo. Cateto pues sobre hipotenusa seno. Cateto del coseno. Tangente. Esa, cotangente teta. ¿Qué sigue? Cosecante. Secante. Amén, queridos hermanos, que están todas. Necesito que se las se las aprendan. Técnica memorística funciona bien. Miren, por ejemplo, cuando yo estaba en el cole me enseñaron química y me enseñaron sales, ácidos, bases y todo eso, y todavía no se me ha olvidado. Y es, al oso le gusta tocar el pito. Uy, ¿cómo es esa vuelta? ¿Y eso cómo se hace? Sí, eso es para química, ¿cierto? Y entonces al oso le gusta tocar el pito. Entonces, ácidos hipoclorosos generan sales terminadas en hito. El mico se viola al gato. Entonces, ácidos terminados en ico forman sales terminadas en ato. Se acabó esta historia y me lo aprendí. A mí en biología me enseñaron uno en lo de anapase y telapase. Ah, ya. Prometa se lo van a quedar, no se lo ¿Qué? Eso no sale en video. Muy bien, muy bien. Sí, exacto. Esas son técnicas ¿qué? Memorísticas. ¿Sí estamos o no? ¿Sí? Eso es la mitosis y la meiosis y esas cuestiones. Sí, muy bien. Sí. Muy bien. Pregunto, ¿está claro? Señores, los necesito rayando esto. Les voy a dar una tarea. ¿Listo? Otra tarea. ¿Sí? Quiero que calculen ángulos y normas en un espacio R2. Ustedes inventan, pónganle números, ahora sí pónganle números los que usted quiera, pero háganlo, entrénenlo. Calcular normas de vectores en R2 y en R ¿qué? 3. En R3 no he dicho cómo, vayan leyendo cómo es que se hace, cómo se miran los ángulos, ese cuento, ¿sí estamos? Porque vamos a mirar algo de coordenadas un poco antes de avanzar a lo que se viene, ¿listo? Entonces necesito que revisen eso. Sigan siendo felices, como lo soy yo con este asunto, amigos.